Buenos días. Vamos a ver la segunda parte de la clase de ciclo celular y mitosis. En la primera parte vimos qué era el ciclo celular y las distintas fases del mismo. Ahora vamos a ver cómo se controla ese ciclo celular, cuál es la importancia biológica, para qué se debe controlar el ciclo celular. Primero, para mantener un número constante de células, para determinar la velocidad de las divisiones y también para determinar en qué momento esa célula va a empezar a proliferar. Las divisiones descontroladas pueden traer consecuencias muy graves para los tejidos y por lo tanto para el organismo en general. El ciclo celular tiene controles externos e internos. Ahora vamos a ver control externo. Como la misma palabra lo indica, señales extracelulares van a controlar a la célula para ver en qué momento esta célula va a ingresar o permanece en el punto G0. Recordando lo de la clase anterior, las células pueden permanecer mucho tiempo sin dividirse. Recuerden que eran metabólicamente activas. Sin embargo, estas células pueden tener una necesidad de ingresar al ciclo celular y para ello necesitan señales externas. ¿Cuáles son las señales externas? Pueden ser hormonas o pueden ser factores de crecimiento. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, fibroblastos que están en G0. Cuando hay una lesión en la piel, se produce la síntesis de factores de crecimiento plaquetario. Estos factores de crecimiento van a actuar a nivel del punto de restricción que van a hacer que los fibroblastos vuelvan a ingresar al ciclo celular, atraviesen la etapa S, G2 y proliferen. Un caso particular es el de los ovocitos de vertebrados, donde los estímulos hormonales, específicamente de la progesterona, hacen que estos ovocitos que están detenidos en G2 puedan retomar el ciclo y atravesar y llegar a la fase L, o sea, dividirse. Ahora bien, ¿cómo es el control interno? La propia célula tiene complejos enzimáticos. Estos complejos enzimáticos están conservados evolutivamente, desde las levaduras, los anfibios, hasta los humanos. Este control interno va a hacer que cada uno de los procesos de cada fase se cumplan. Una vez que se cumplieron, recién puedan progresar a la siguiente fase. Este sistema de control interno van a llevar a cabo fosforilaciones. ¿Quién va a fosforilar? Van a ser quinasas dependientes de ciclinas. Va a haber desfosforilaciones y los van a llevar a cabo enzimas llamadas fosfatasas. Y así como también va a haber degradación de proteínas por la vía ubiquitina proteasoma. Entonces, los complejos proteicos son denominados factor promotor. ¿Cómo está formado el factor promotor?
está formado por ciclinas. Estas proteínas regulan la actividad de las quinasas. Estas quinasas son dependientes de ciclina. Cuando están formado el promotor, estas quinasas van a fosforilar proteínas blancos específicas. Estas quinasas dependientes de ciclina van a unir grupos fosfato y van a hacer que proteínas específicas cumplan su función, o sea, van a actuar de interruptores. Cuando la quinasa no está asociada a la ciclina, está inactiva. Sin embargo, cuando está formado el factor promotor, vuelve funcional a la quinasa, por lo tanto va a permitir a través de las fosforilaciones hacer activas proteínas blancas. Algo a destacar es que los niveles de quinasa se mantienen constantes a lo largo de todo el ciclo celular. Mientras que la de la ciclina, como el mismo nombre lo indica, ciclan, varía la concentración. Hay momentos de síntesis y de degradación, y de esta manera van a poder regular a las quinasas. Entonces, en este caso tenemos un factor promotor llamado factor promotor de la fase M. Este factor promotor de la fase M viene de mitosis, va a hacer que cuando se forme el factor, se produzcan todos los eventos necesarios para que la mitosis ocurra. Entonces, vamos a tener que durante la interfase comienza la síntesis de ciclina. ¿Dónde se sintetiza la ciclina? En los polisomas, en los polirribosomas. Es una proteína que va a ser sintetizada para la misma célula. Entonces, cuando se sintetice la ciclina, va a llegar un momento donde se va a formar el factor promotor de la fase M. En este momento, la quinasa dependiente de ciclina va a hacer que ocurran los eventos de la mitosis. Una vez que se dieron lugar estos eventos, viene la fase de degradación de la ciclina. Esa fase de degradación de la ciclina, ¿cómo va a ser llevada a cabo? Esa ciclina va a ser ubiquitinizada, o sea, se le va a adicionar o se le va a marcar por medio de la ubiquitina, esta es una proteína, que la va a llevar a complejos proteicos con actividad proteasa, que son los proteasomas. Y es allí donde la ciclina marcada con ubiquitina va a ser degradada. De tal manera, repitiendo esto, nosotros tenemos en la interfase, se produce la síntesis de la ciclina que va a formar el complejo promotor de la fase M. Entonces, en este momento, la quinasa dependiente de ciclina empieza a fosforilar proteínas blancos para que los eventos de la mitosis ocurran. Esto lo va a hacer hasta la metafase. Luego comienza la degradación de la ciclina por medio de la vía ubiquitina-proteasoma, de tal manera que cuando se degrade la ciclina, deja de estar activada la quinasa. Lo vamos a repetir acá y vamos a ver que el factor promotor de la fase M, que es el que acabamos de ver, la ciclina M es la que se sintetiza durante la interfase,
antes de iniciarse la fase M, el complejo promotor ya está formado, se desencadenan los eventos de la mitosis porque la quinasa ha fosforilado proteínas blanco y ha hecho que los eventos ocurran. Pasados estos, hay una degradación de la ciclina vía ubiquitina proteosoma. Así, luego la quinasa está inactivada. En relación al otro factor que se denomina factor promotor de la replicación o de la fase S, la ciclina S durante G1 se sintetiza en los polisomas. Una vez que incrementó su concentración citoplasmática, va a formar el complejo promotor de la fase S. Entonces, este complejo, a través de la quinasa dependiente de ciclina, va a fosforilar a proteínas blancos de tal manera que ocurra la duplicación del ADN. Ocurrido esto, se va a producir la degradación de la ciclina S nuevamente por vía de la ubiquitina proteasoma, de tal manera que la quinasa queda inactiva. Los complejos ciclina, quinasas dependientes de ciclinas, llamado factor promotor, actúan como interruptores moleculares que desencadenan a distintos acontecimientos del ciclo celular. ¿Cuáles son las consecuencias del factor promotor de la fase S? Recuerden que en la fase S tenemos lugar la duplicación del ADN. Entonces, este factor va a inducir la apertura de los orígenes de replicación. Este factor, a través de las quinasas dependientes de ciclina, van a fosforilar enzimas que van a llevar a la duplicación. Recuerden el tema ya visto sobre mecanismos genéticos básicos, cuáles son las enzimas involucradas para la duplicación del ADN, por ejemplo, la ADN polimerasa, la ADN primasa, helicasas, topoisomerasas. En relación al otro factor, que es el factor promotor de la fase M, el factor que va a hacer, estamos entrando a la mitosis. Entonces, vamos a tener condensación de la cromatina. Para que se condense la cromatina, necesitamos fosforilar unas proteínas que se denominan condensinas, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a tener un solo compartimento, por lo tanto el compartimento nuclear desaparece, va a haber una ruptura de la envoltura nuclear, va a haber fosforilación de la amina, va a haber fragmentación del Golgi y del retículo, una reorganización de los microtúbulos, estos microtúbulos que tenían una organización específica durante la célula en interfase se van a reorganizar para formar las fibras del uso. Y además, la célula, cuando está en un momento de división, pierde los contactos con las células vecinas, de tal manera que, para que ocurra esto, se desorganiza el armazón de los filamentos de actina. Entonces, habíamos dicho nosotros que la cromatina va a pasar a cromosoma. Entonces, el factor promotor de la fase M, ¿qué hace? Fosforila a las condensinas. Estas condensinas van a generar el superenrollamiento de la molécula de ADN para formar los cromosomas. Es necesario que los cromosomas, estos estén como cromosoma, disculpen la reiteración, o sea, que la cromatina esté compactada para hacer organizada la separación de los cromosomas durante la anafase.
Otro evento de la mitosis es que debe haber un solo compartimento. Por lo tanto, el compartimento nuclear, habíamos dicho que desaparece. ¿Cómo hace para desaparecer el compartimento nuclear? El factor promotor de la fase M va a fosforilar a los filamentos intermedios de la amina, que tenían esta estructura octogonal y que son el soporte para la envoltura nuclear. Entonces, el factor promotor va a fosforilar a la lamina de tal manera que se desorganice. Entonces, al estar desorganizada, ya deja de tener sustento o soporte la envoltura nuclear y desaparece el compartimento nuclear. Entonces, los mecanismos de control, llamados puntos de control, aseguran que todos los eventos de una etapa en particular sean completados. Una vez que estos son completados, se desactiva estos puntos de control para permitir y proseguir a la siguiente fase. Ya hemos visto sobre el punto de restricción, que es donde actúan los factores de crecimiento. Habíamos hablado sobre el factor promotor de la fase S o el de replicación, son sinónimos, y el factor promotor de la fase M. Ahora, dentro de la mitosis, específicamente para el paso de la metafase a la anafase, hay otro punto de control. Entonces, este nuevo complejo se denomina complejo promotor de la anafase. Este complejo va a permitir que la célula pase de metafase, que tenemos una célula que está formando una placa metafásica, para pasar a la anafase, donde vemos la separación de las cromátides hermanas. El complejo promotor de la fase M va a inducir a que se forme el complejo promotor de la anafase. Entonces, ¿qué ocurre acá? Necesitamos durante la metafase, recuerden, la placa metafásica, los cromosomas en el plano ecuatorial de la célula y tenemos un momento de estabilidad de fuerzas a través de las fibras de luz. ¿Qué es lo que además mantiene unidas las cromátides hermanas? Son unas proteínas denominadas coecinas. Las coecinas mantienen unidas transitoriamente a las cromátides hermanas. Durante la anafase, las coecinas son degradadas de tal manera que cada cromátide, ahora denominada cromosoma, puedan ser traccionadas a los polos opuestos. Ahora bien, vamos a ver cómo las coecinas son degradadas. Entonces tenemos el complejo promotor de la anafase, que es activado. Al estar activado el complejo promotor de la anafase, va a producir la degradación de una proteína inhibitoria. De tal manera que la separasa queda activada. La enzima separasa es la que va a degradar o proteolizar a las coecinas, de tal manera que la célula va a poder pasar de metafase a anafase. Además, ¿qué hace el complejo promotor de la anafase? Va a testear que las fibras del huso cinetocórico estén correctamente unidos al cinetocoro.
Si no ocurre esto, si no está unida correctamente la fibra cinetocórica al cinetocoro, se produce la inactivación del complejo promotor de la anafase, de tal manera que la célula no salga de la metafase, quede en la metafase, no va a proseguir a la siguiente fase que es la anafase. Además, se controla el ADN en las diferentes fases. Un punto de control del ADN es en el punto de restricción. En la fase S está monitoreado permanentemente. En G2 el ADN está dañado, no se ha replicado correctamente en la fase S o se replicó una vez más. Y durante la metafase se controla si hay una alineación correcta de los cromosomas en dicha fase. Este control puede llevar, si hay errores, a la detención del ciclo celular, puede llevar a la reparación del ADN y si no puede repararse el ADN, va a llevar a una muerte celular denominada muerte celular programada. Acá es muy importante una proteína que se denomina P53. Esta proteína P53 va a detectar si el ADN está dañado. Entonces, se incrementan los niveles de P53 que van a hacer parar el ciclo celular en G1. ¿Cómo lo hace? Entonces, hay daño en el ADN, se produce una activación del gen de la P53, hay transcripción, hay traducción de la P53. Esta P53 va a activar al gen P21, va a generar la transcripción y la traducción de esta proteína P21 que va a bloquear al factor promotor de la fase S. Entonces, de esta manera hay una detención del ciclo celular. La proteína P53 es muy importante, ya que enlaza procesos de daño celular con la detención. Hay daño del ADN, entonces en ese momento va a haber detención del ciclo celular. La P53 también va a activar enzimas de reparación del ADN. Y si el daño no es reparable, va a activar lo que se llama muerte celular programada. ¿Para qué? Para que el ADN dañado no sea transmitido a la progenie. La P53 es llamada el guardián del genoma y por extensión del organismo. Vigila la reparación del ADN originada por factores externos, por ejemplo, radiación de UV. Un mal funcionamiento, como puede ser una mutación del gen de la P53, puede promover el desarrollo de tumores al permitir la proliferación de células que no han completado la reparación del ADN. Es muy estudiada la P53 en los tumores, en los cánceres. Entonces, habíamos visto que la P53 puede llevar a la célula a una muerte celular. En este caso es una muerte celular programada o apoptosis, en los casos donde hay daño irreparable en el ADN. Entonces, la apoptosis
constituye un mecanismo de defensa, ya que elimina a células potencialmente peligrosas. La apoptosis está genéticamente determinada. Es un proceso fisiológico y normal. Se puede dar tanto en tejidos adultos como en tejidos embrionarios. Las células que mueren por apoptosis tienen características morfológicas clásicas, características. Y la apoptosis no produce proceso inflamatorio. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, la apoptosis cumple un papel fundamental en la reorganización de estructuras, por ejemplo, en la eliminación del tejido interdigital. Esto permite que existan los dedos y no las manoplas, por ejemplo, en nosotros. En el caso de los anfibios, un estadio como es el renacuajo, para pasar al adulto, hay una reabsorción de la cola y esto se da por apoptosis. La maquinaria responsable de la apoptosis es un grupo, una familia de proteasas denominadas caspasas. Estas caspasas van a hacer que la célula tome este camino de apoptosis. Ellas actúan. ¿Qué van a hacer las caspasas? Van a producir la fragmentación, la condensación y la fragmentación nuclear, la condensación de la cromatina y la fragmentación nuclear. La formación de ampollas en la membrana. La vesiculización citoplasmática de tal manera que se formen los cuerpos apoptóticos que son tan clásicos en las células apoptóticas. Y además se van a producir modificaciones químicas en la membrana plasmática de tal manera que puedan ser atraídos macrófagos que fagociten estos cuerpos apoptóticos. De tal manera que cuando acá tenemos los cuerpos apoptóticos, que es el estadio final de una célula que muere por apoptosis, vemos que hay integridad de la membrana plasmática y estos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados por macrófagos. Por lo tanto, no va a haber daños en las células vesicas. En cambio, una célula que muere por necrosis, hay ruptura de la membrana plasmática, se vuelca el contenido citosólico de tal manera que se va a producir un proceso inflamatorio. Bueno, para esta clase he utilizado la bibliografía de Campbell, la de Cooper, la célula, la de Albert, Introducción a la biología celular, y la de Roberti, Biología celular y molecular. Muchas gracias. Nos vemos en la